vienen y por qué están aquí. Porque ustedes saben que soy la francesa, no sé qué otro lado. Entonces es normal que me digan cuál es su participación aquí. ¿Están listos? ¿Sí? No, uy, silencio. ¡Wow! Entonces, yo tengo una pregunta, un papel. ¿Qué? Otro papel. Sí, puede ser un papelito. Ok. Una pregunta seria primero. Técnica. ¿Cuál es la diferencia entre lengua vernacular y la lengua materna? Con suerte yo me leí anoche un documento de 20 páginas de un tal Ivan Illich. ¿Le suena? Uy, tan político que me perdí un poquito el hilo de la... pero que hablaba de vernacular y lengua materna. Entonces, la vernacular es la de los pueblos, normal, de las casas, ¿no? Y yo aprendí que la expresión lengua materna, históricamente, luego le puedo dar el vínculo para ver si lo entienden mejor, pero que históricamente lengua materna está ligado con la Iglesia Católica y tiene que ver que con la materna es la señora María. O sea que es un invento sociopolítico y es la buena lengua que uno tiene que saber para entender lo de la enseñanza de la Iglesia. O sea, es una lengua de familia, pero para poder acceder al no sé qué. Hoy día diría que lengua materna se usa. Lengua materna pensamos que es la lengua de la mamá, ¿no? Que la mamá, pero los Rama me dicen que su lengua materna es el Rama. O sea, su lengua, ¿por qué no dice mi lengua étnica? Para ellos sí que es su lengua materna, es la lengua de sus ancestros, de sus mamás de antes. Solo eso. Todas estas expresiones hay que definirlas, o sea, si la usamos, tenemos que decir, yo lo uso en este contexto para decir esto. ¿No? Aquí, ¿alguien quiere idea de revalorización con más ejemplos de trabajo del campo? Primero, que esta tarde nosotros presentamos el proyecto Rama, que tiene 32 años de existencia, y allí vamos a mostrar actividades de revalorización. Puede ser, no sé, ¿ustedes quién quiere? Yo tengo un montón esta tarde, si vienen. ¿Quién? Bueno, para mí, por ejemplo, lo que tuvimos de acto cultural era un buen ejemplo de revalorización de la lengua. No había producción musical en Maleco más que la tradicional, que estaba muy desplazada, ¿verdad? La música tradicional Maleco, que conocen unos 3, 4 señores, ¿verdad? Y un par de señoras. Las actividades en las que se cantaba esa música ya están totalmente desplazadas en la cultura Maleco. Y cuando surge el proyecto, por ejemplo, con Abraham, hubo todo un proceso de que los jóvenes empezaron a ver su lengua en géneros musicales en los que nunca habían visto actuar, y le pedían a Abraham que le pasara la música, y ahora él anda en los celulares, por ejemplo, ¿verdad? Y la escuchan. Entonces hay todo, y no son hablantes la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero hay toda una revalorización de la lengua, de volverle a dar valor a algo, ¿verdad? Que, ¿verdad?, para ellos había perdido. Se me ocurre un ejemplo de lingüista. Yo me pasé mucho tiempo mostrándoles que se podía escribir la lengua, que cualquier lingüista capacitado, que es una profesión, uno aprende a hacer eso. Hay unos que son carpinteros, otros que son electricistas, y no tiene que ser lingüista para escribir una lengua. La revalorización era campaña
en contra de la fama del Rama de ser a tiger language, la lengua de los tigres. Dicen que eran aullos de los tigres y de los chamanes en la selva, que no era lengua. Entonces di charlas para mostrarles que se podía escribir y que era la gramática, que yo podía explicar la gramática. Resulta que el Rama es, aguántense un poquito de lingüística, es verbo final. Las lenguas que son con verbo final no tienen preposición, sino que postposición. Entonces es ese o y luego una cosa postposicional y el verbo. Y di mis clases, hicimos ejercicios y se levanta una maestra de mucho poder en la isla que se levanta y me dice: todo esto es tontería. This language no correct, porque sabemos que la lengua normal tiene el verbo en medio y esta está al revés. Y me quedé, ¿qué les voy a decir ahora? Entonces les conté, improvisando, que era como el japonés. Y era un taller de una semana y al día siguiente llegué con ejemplos de japonés. Y con el hablante que estaba conmigo hicimos japonés, Rama, inglés, español y todo eso. Entonces les conté que bueno, el japonés no hay duda que es una lengua y el japonés está al revés también. Y el japonés no hay duda que es una lengua correcta. Nada, esto era valorizar la lengua, o sea, era la batalla para que acepten que la lengua, que el Rama es una lengua. Y lo improvisé, o sea, pensé cómo lo voy a hacer. Otro ejemplo de sí, por ahí. Para mí también valorización es hablar la lengua como valorando lo que es algo propio, no por conveniencia, porque muchas veces utilizamos a las lenguas por un interés, no porque es mi lengua propia y algo que traigo desde niñez o es algo que me han transmitido mis padres, mis abuelos. Entonces creo que ese es un ejemplo de valorizar la lengua. También cuando hablamos de una valorización es tener una actitud positiva de uno mismo y tener una autoestima suficientemente, digamos, 100% o 500%, ¿no? Aunque no puede llegar a eso, pero sí es un significativo muy importante para cada uno como persona, como seres humanos que somos. Tener una identidad propia. Cuando comenzamos a valorar es tener esa identidad. Sentir muy feliz, contento, quién soy en sí, la verdad, ¿no? A ver, otra pregunta que tengo aquí. ¿Hay experiencias sobre el trabajo de revitalización en cuanto a las lenguas dormidas o extintas? Sí, esto decía, fue una de mis sorpresas de volver a Oregón. Yo pasé 28 años en Oregón y volví 20 años más tarde. Y tienen un instituto que se llama NILI, Northwest Indian Language Institute, que estaba celebrando sus 20 años este verano, el verano pasado, y que es respuesta de los lingüistas de la universidad a demandas de la gente de las reservaciones, ¿reservas o reservaciones? ¿Reservas? O sea, los indígenas que están en sus reservas y están intentando. Primero vinieron con crítica, ustedes nos robaron la lengua y no sé qué, y cómo nos van a ayudar. Entonces la postura fue, ustedes están listos, nosotros estamos listos. Entonces tienen esta escuela de verano y enseñan las lenguas que aún se hablan, que hay pocas, pero hay una sección que a mí me interesó particularmente que se llama la de las sleeping languages.
Son lenguas que ya no tienen hablantes desde hace 20 años, 50 años, por las que hay documentación. Aquí Gabriela puede decir algo. Entonces, son jóvenes, y yo pensaba, bueno, uno, iluminados, activistas, no sé qué, ¿quién hoy día quiere reanimar una lengua extinta, no? Pero saqué entrevista con cada uno de los tres con los que trabajo. Lo impresionante es la calma de esta gente, la seguridad, que es su derecho reanudar relación con la lengua de los ancestros, que es su deber no dejar que se pierda totalmente el vínculo con estas lenguas. Son gentes que fueron... ¿Tú vas a explicar tus archivos? Mañana no, así que lo puedo hacer ahora si quieres. ¿Puedo ¿Lo vas a discutir mañana? No, entonces menciónalo. Gabriela trabaja... Espera, te explico. Bueno, yo nunca pensé que trabajar revitalización podría implicar lenguas que ya no tienen hablantes y que a lo mejor no han tenido hablantes en décadas. Pero efectivamente este es un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y no exclusivamente ahí. Pero... Preséntate. Ah, sí, hola. Soy muy mala para los protocolos. Mi nombre es Gabriela Pérez Báez. Soy de México, pero trabajo en la institución Smithsonian en Washington. Mi trabajo de campo es con lenguas zapotecas en el sur de México, en Oaxaca. Ya andaba por ahí platicando con otros oaxaqueños. Y bueno, pues sí, efectivamente trabajando en México, trabajo con lenguas que aunque están desplazadas, pues sigue habiendo mucha vitalidad. Aún hay niños que llegan siendo monolingües en su lengua kinder, pero no en esa no es la situación en Estados Unidos. Entonces se estima que de las 300 o por ahí lenguas que quizás se hablaban en el momento en que hubo contacto con los europeos, quedan menos de la mitad actualmente, y las que quedan están en un alto grado de desplazamiento. Entonces, las comunidades, la opción que tienen es pues reconstruir lo que se pudiera saber de las lenguas, ¿no? Y ahí entra muy bien el tema de posvernacularización, porque si una comunidad se enfoca inmediatamente en recrear su comunidad de hablantes, pues van a fracasar. Pero si se enfocan en redescubrir lo que se pudiera haber documentado de las lenguas y las culturas, entonces hay pasos que dan resultados muy satisfactorios, que precisamente contribuyen a la autoestima de la comunidad y a su habilidad de poder vivir la identidad que ha tenido su comunidad. Entonces, este es un movimiento que ya data de los años 90, en el 95 o 96 hubo un primer instituto que se llamó Breath of Life Institute, Archival Institute for Indigenous Languages, el respiro de vida o aire de vida, aliento de vida, gracias. En fin, eso, aliento de vida para las lenguas indígenas, ¿no? Y básicamente, bueno, yo actualmente dirijo una versión de ese instituto junto con el señor Darrell Baldwin, que precisamente él es miembro de la comunidad Ñami, cuya lengua se dejó de hablar en los años 40, el último hablante, pues él ya no lo escuchó, él nunca escuchó la lengua, y mediante un proceso de concientización propia, él solo decidió en un momento dado, bueno, yo tengo que saber quién soy y qué hablaba mi gente, y etcétera, y se puso a hacer este ejercicio en colaboración con un lingüista, que es el que se puso a contar los morfemas y armarlos y demás, ¿no? 35 años después, que es donde están ahora, la tribu tiene un centro de investigación anclado en una universidad, donde hacen mucho trabajo de investigación lingüística y cultural, tienen un programa de becas para la juventud de la tribu, y mediante ese programa los jovencitos pueden hacer una licenciatura de lo que quieran, pero tienen que tomar cursos cada semestre sobre lengua y sobre cultura. Y para no hacer el cuento largo, actualmente pues
va uno al centro y están hablando los chavos en Miamia, que no se había hablado en 40 años. No todas las comunidades están así. El caso del Miamia es el modelo a seguir, digamos, y hay otro caso muy conocido del Wampanoag. Pero la mayoría de las comunidades, y daré unas estadísticas mañana un poquitito, pero la mayoría de las comunidades está ahorita en el proceso de descubrir los archivos, que es lo que estamos haciendo nosotros en el instituto, descubrir los archivos y saber qué hacer con ellos, porque si de repente tienes un terabyte de copias digitales de estos archivos, ¿cómo empiezas, no? Entonces, pues estamos trabajando Daryl y yo precisamente para crear un software para que puedan hacer toda esta labor más minuciosa, ¿no? Entonces, es trabajo que las comunidades saben que les va a tomar 30, 40, 50 o no sé cuántos años, y es muy impactante, como dice Colette, que está uno, se encuentra uno con estos investigadores de las comunidades, y una de las primeras cosas que dicen, bueno, es que yo no voy a ver mi lengua hablada por los niños, pero quiero empezar a abrir brecha para que eventualmente la siguiente generación quizás sí vea a los niños. Entonces es muy impresionante, muy impresionante. Pero cuéntales lo de los niños, los 2 hijos y el trabajo de la granja y todo. Bueno, sí, entonces, si lo quieres contar. Hola, yo soy Elena Benedicto y trabajo en Indiana, que está al lado de donde Darryl Baldwin tiene el centro. Lo tiene en el estado de al lado. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho del trabajo que Darryl hizo es que en un momento dado, cuando él toma conciencia, decide que se va a hacer lingüista. Él, como miembro de la comunidad, se va a hacer lingüista. Y estudió. Y como decía Colette antes, unos son carpinteros, otros son electricistas, él se hizo lingüista. Estudió lo suficiente como para aprender la lengua como segunda lengua. Para ese entonces tenía 2 hijos. Se movieron, se trasladaron a Ohio, tuvieron una granja y tuvieron 2 hijos más. Entonces decidieron que la lengua de la familia, la lengua que se hablaba en la granja, iba a ser Miamia. Y los 2 niños jóvenes, los 2 niños pequeñitos que nacieron allí, crecieron hablando la lengua. A veces es que es tan fácil que te dices, si no sucede, es que hay unas fuerzas terribles que lo impiden. Entonces es cierto que a partir de allí hicieron el trabajo con los estudiantes de la universidad y todo eso, pero antes ya crearon 2 hablantes, y esos niños cuando fueron jóvenes y fueron a la universidad y alguien les dijo que su lengua estaba muerta, entonces se miraron y dijeron, ¿y lo que yo hablo qué es? ¿Cómo puede estar muerto lo que yo hablo, verdad? Entonces para mí eso es muy inspirador, porque te dice lo que puedes hacer en 10 años. Imagínate que no solo había una persona, sino que había 10 que hacían esto. Y que cada uno de esos 10 tiene 2 hijos. Son 20 niños. ¿Y qué han conseguido? Que la lengua reviva. Ya no está dormida, ya está viva, coleando. Sí, estos son los ejemplos famosísimos. Hay unos 2 o 3 en Oregón, hay Miami, el Wampanoag de la costa este. A mí me dejan un poquito, bueno, son sueños de locos loquísimos, ¿no? O sea, no es una cuestión sencilla, es alguien con una visión, es alguien como un misionero, ¿no? Esto es lo que van a hacer con su vida. Y hay individuos así que lo están haciendo. No es como que se va a difundir en muchas comunidades. Uno tiene que tener su loco misionero visionario, y todo depende de esta persona. Y esto es eso, que lo introducen en la impresionante. Quería darle la palabra a Marisela porque me contó que en Nicaragua actualmente hay una movida para interesarse en las lenguas del Pacífico que están extintas. Hablábamos de revitalización, y entonces el movimiento APN o PCN, Pacífico Centro Norte, Israel conoce mejor que yo porque trabaja más de cerca con ellos, se han organizado inspirados en el trabajo que se ha hecho en Nicaragua desde los años 80 con el proceso autonómico.
Y esta ley de autonomía y estos gobiernos autónomos, y yo creo que ustedes más o menos conocen todo ese proceso político que este país ha vivido y la importancia, el significado que tiene para la valorización y el rescate de los derechos indígenas. Entonces, los pueblos del Pacífico y Centro Norte, con cultura totalmente españolizada, nosotros en el Caribe se sobrevive gracias a que no hay supuestamente una colonización. Si tratamos de ignorar las otras formas de colonización que no sean las estrictamente desde los españoles o los británicos, y se organizan, es un movimiento muy fuerte. No recuerdo el número de comunidades, pero han traído de nuevo a nosotras su ceremonia, su historia, su experiencia. Están empezando a hablar del asunto en español, por supuesto, pero también empiezan a tener pequeñas escuelas y a buscar las toponimias o los diccionarios que se han hecho en Nicaragua con la lengua náhuatl, y a tratar desde ahí de revivir y soñar en grande. Soy Marisela Kaufman, nicaragüense. No le gusta decir. Acabo de decirlo. Esta señora anda con movimiento de mujeres indígenas que está metida en todas las organizaciones centroamericanas. O sea, si quieren saber lo que está pasando, que le hablen a ella. Tengo 4 papelitos, así. A ver. Yo tengo una pregunta. Hace un momento cuando estaba... Durante la mañana, cuando estaba caracterizando la lengua vernacular, comentaba como que lo típico es que es una lengua aprendida naturalmente, que se usa cotidianamente, que se usa informalmente, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención fue este criterio, por decirlo así, de que era inconsciente su uso, o sea, sin esfuerzo, sin mayor esfuerzo, etc. En contraposición, por ejemplo, a la lengua aprendida en escuelas. Y yo creo que me dio la impresión de que ahí en el ejemplo iba más, por ejemplo, a cuando la lengua vernácula puede ser tal vez una lengua indígena, autóctona, etc. Y tal vez la lengua de la escuela pueda ser, digamos, una lengua más, digamos, la lengua nacional, que en el caso nuestro el español. Entonces mi pregunta es, me parece que las lenguas como el español y otras lenguas grandes, muy globales, que se manejan mucho con esta ideología de la homogeneidad, de la estandarización, también pueden generar una idea de que efectivamente es como una lengua de casa y una lengua de lo formal. Y mi pregunta es, en procesos de revitalización, digamos, en este activismo y en digamos, cuando uno tiene acceso incluso a trabajar desde la institucionalidad, ministerios de educación, etc., y hay que tomar ciertas decisiones, como la escogencia de una variedad, digamos, en una lengua, y se ve uno contrapuesto a un panorama muy heterogéneo, donde las mismas lenguas, no sé si por ser lenguas en procesos de desplazamiento, o simplemente porque es una particularidad de lo lingüístico, que la ideología de la estandarización ha tendido a ocultar, ¿verdad? Y que son lenguas con mucha variación. En estos días estaba hablando con unas colegas de Oaxaca, que me cuentan de las montones de variedades del mixteco, ¿verdad? Yo trabajo con Vibra y pasa lo mismo. Entonces, en el trabajo de revitalización también se tienen que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Y que se las traen, o sea, pueden ser peligrosas de alguna manera. Entonces quería saber si se podía referir un poquito, particularmente con la variación dialectal y estas decisiones desde la revitalización. Bueno, entonces voy a sacar una pregunta que corresponde también perdón, a eso, que era qué consideraciones tendría un lingüista al implementar un sistema ortográfico, al trabajar una lengua nativa. Es toda la cuestión de la variedad natural del intercambio de lenguaje entre personas.
cada familia tiene su modo, el pueblo tiene su modo, entonces, y esto es legítimo. O sea, es una lengua porque sirve de comunicación. El lenguaje es algo que sirve de comunicación oral entre gente y tiene su gramática y es compleja porque comparten reglas, si no, no se entienden. Entonces cualquier dialecto tiene todas sus reglas. O sea, hay gramática y sintaxis de cualquier variante de lengua. Hay que escogerla entre dos personas que se la mandan como una bola ida y vuelta. Si lo pueden hacer, se pueden entender, el otro puede responder, hay gramática. Y siempre es muy complicada, mucho más complicada de lo que se imagina la gente. Luego, el estado natural es que son pequeñas redes de intercambio cara a cara. Y cuando ya se va a otro pueblo y ya no se ven, hay variedad. Entonces sí, que la revitalización tiene este reto que al momento de querer pasar al escrito, tiene que como superar esta variedad y tiene que producir algo que sea compartido con variantes. Y allí hay mucha resistencia de mucha gente. Pero sí que el proceso de escritura, como la escritura es para entenderse cuando no se ve cara a cara, es otro modo de comunicación, es pasar a la distancia, el pasar a comunicar sin verse, y ahí, ahí un niño no va a escribir a su mamá y la mamá no va a escribir a su vecino que vive al lado, ¿no? Entonces la escritura es para ir más allá, y al ensanchar la cosa hay que pasar por escritura para, si es que va a ser ampliar la comunicación. Y viene toda la cuestión de grafía, de ortografía, de escribir la lengua. Reto. Hay unos países que lo tomaron desde arriba y le cuento, Luis Enrique, ¿autorices a que me mandaste a Bolivia? Este hombre me torturó a mandarme a Bolivia a crear alfabetos para 19 lenguas de la región amazónica de Bolivia, después de la nueva constitución, que de repente reconocía la existencia de estas lenguas amazónicas más allá del quechua y aymara, ¿no? O sea, decir que también estas pequeñas lenguas que estaban allá eran lenguas, y el Ministerio de Cultura estaba encargado de programar educación bilingüe. No. Y no tenían cómo escribir las lenguas. Más complicado. Tenían cómo escribir las lenguas, pero eran de los misioneros de la ILB. Y entonces ellos escribían a la manera española, ¿no? Era la QU y la C. Entonces a mí me mandaron, fue interesante, me trajeron de Nicaragua pensando que como había enfrentado los contras y la gente de Nicaragua, podía enfrentar a los misioneros de Bolivia. Ya no estaban, pero estaban las únicas personas que sabían escribir en la ortografía de los misioneros. Y entonces y el mandado que yo tuve era una grafía general, ¿cómo se decía? General o unificada. Era y consensual, ¿ya ves? Unificada. Quería decir eso, que para el mismo sonido todas esas lenguas iban a tomar el mismo símbolo. O sea, decidir y consensuada que tener a representantes de lenguas distintas.